Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Buenas tardes, les saludo desde Londres, Inglaterra. Mi nombre es Daisy Yael de la Luz García, conocida acá como Yael García. Y bueno, el día de hoy me toca compartir con ustedes o platicarles un poco cuáles son los retos que tienen las mujeres latinoamericanas para integrarse a la sociedad británica, específicamente en la ciudad de Londres, que es el lugar donde habito, y todo desde una perspectiva desde el feminismo negro y desde el feminismo interseccional. Déjenme decirles que hoy en día en Inglaterra ser una mujer no europea, no blanca, es un gran reto porque finalmente después de lo que ha sido el Brexit, muchas mujeres de lo que se llama políticamente mujeres de color nos hemos visto pues muy enfrentadas a prácticas y a discursos no solo racistas sino discriminadores y una serie de situaciones que nos ponen justo en lo que por muchas décadas han trabajado las feministas interseccionales y sobre todo desde la teoría y el activismo desde el Black Feminism. Déjenles cuento un poco de mi historia. Yo me casé con un afrodescendiente, un hombre mixto, de raza mixta. Mi esposo nació en Londres, Inglaterra, pero por su trabajo se dedicó a viajar y bueno, llegó a México. Mi suegro era de Malawi, mi suegra es de Francia, entonces pues mi esposo obviamente es un hombre de lo que llamamos también en este lado del mundo un hombre de color. Tuvimos que venir a vivir a Londres, Inglaterra. Él hace 4 años y yo 2 años estoy acá, dado que tuvimos una serie de situaciones adversas relacionadas con mi visa de esposa, porque el gobierno británico me negó 2 veces la visa de esposa y yo tuve que estar 1 año, 2 meses separadas de mi familia eh, para que en ese tiempo pues viéramos las posibilidades de poder reunirme con mi familia. El gobierno británico me había negado la visa, en México no había quien me ayudara, puesto que era muy nuevo saber que como Inglaterra, un país que goza a nivel mundial de un reconocimiento como ser uno de los países con una política multiculturalista y aparentemente que se apega a tratados internacionales de derechos humanos, pues me había negado la visa. Tuve que hacer una huelga de hambre afuera de la embajada británica por una semana hasta que el gobierno británico con el embajador en ese entonces, en el 2015, que fue el año bilateral México-Reino Unido, fue en ese momento donde yo hice la huelga en agosto de ese año. Tuve que esperar un mes y finalmente regresé en septiembre del 2015, perdón, a Londres, Inglaterra. Regresé en una situación sumamente complicada. Mi familia estaba muy deprimida, lo mismo que yo. Estábamos pasando por serios problemas económicos. Mi esposo se había quedado sin trabajo, mi suegra con Alzheimer. Mis hijos se habían integrado, digamos, a la comunidad o a la sociedad británica a través de la escuela. Los encontré sin hablar ya español y yo regresé con una fuerte resistencia para hablar el inglés porque venía totalmente desilusionada por lo que había pasado. Sin embargo, pues me di a la tarea de hacer un voluntariado en Feminist Library, que es una de las más importantes librerías de mujeres con una trayectoria anarquista y mutualista que ha estado resistiendo desde lo que es la segunda ola del feminismo con un proyecto autónomo. Entonces fui primero a Feminist Library y de ahí después me quedé pensando que lo importante era que la gente de mi comunidad latinoamericana conociera mi caso. Y después de ahí fui a una organización que es Latin American Women's Aid, la organización para la que hoy día trabajo, y empecé a contar mi historia como mujer migrante y los retos que había tenido al habérseme negado la visa de esposa e integrarme con mi familia y haber vivido esta separación forzada. Y una de las grandes sorpresas que me llevé es que mi caso no era un caso único, sino que otras mujeres de la comunidad latinoamericana también han vivido separación forzada, algunas porque no han alcanzado el dinero para hacer el trámite de renovación de la visa, han tenido que estar ilegales, otras mujeres se les ha negado por diferentes causas, y los retos que tenemos hoy en día no solo tienen que ver con asuntos migratorios, sino también tienen que ver con lo que en Occidente se ha llamado el whiteness y la supremacía blanca.
es para mí muy difícil decirles que justo el día de hoy una mujer blanca de la working class le gritó a mi hijo en la calle porque mi hijo estaba jugando con nosotros, estábamos esperando un bus y venía un hombre con un bastón y entonces ella se sintió el derecho de gritarle a mi hijo en la calle que se hiciera a un lado porque no sabía lo que estaba haciendo. En ese momento yo reaccioné como madre y le dije que la única que tenía el derecho de decirle algo a mi hijo sobre sus comportamientos era yo, porque yo era su madre, y que ella no tenía ningún derecho de decirle a mi hijo lo que ella tenía que hacer. Lo que hoy pasó no es algo aislado, constantemente me ha pasado. Hay gente que cuando escucha mi acento o de repente, como no me sé comunicar muy bien en inglés, se creen en el derecho a veces de decirme que regrese a estudiar inglés, que para qué estoy aquí si no sé hablar. O mucha gente dice que a veces no son los espacios donde la mayoría es blanca, donde yo u otras mujeres de mi comunidad tendrían que estar. Sin embargo, digamos que ese es un solo elemento de los retos que enfrentamos, porque muchas de las mujeres de América Latina venimos con un fuerte capital cultural, estudiadas, que hemos tenido una trayectoria, pero a veces por no tener inglés, por no tener redes familiares o por no tener contactos laborales, muchas de nosotras o muchas de mis compañeras se encuentran trabajando en condiciones de explotación laboral. Y déjenles digo que son las universidades británicas como London School Economics, SOAS, la UCL, estas universidades que son de las que tienen ratings más grandes al nivel mundial como de las grandes universidades, son las que emplean mucho de la población latinoamericana para trabajar como cleaners, limpiadores. Limpiadoras y limpiadores que van a trabajar en las madrugadas por menos del mínimo, donde no hay un contrato laboral, donde hay mucha precariedad, donde viven explotación y muchas de las mujeres viven violencia sexual e incluso violación. Y a veces mucha gente se queda callada porque piensan que por no saber inglés nos vamos a quedar callados y a veces muchas cuestiones han quedado en impunidad. Sin embargo, algunos que trabajamos en organizaciones u otros que estamos en movimientos sociales estamos apoyando a cambiar los estereotipos que existen en relación a la comunidad latinoamericana y empoderar, digamos, que no esas desventajas de lenguaje o culturales no tienen que ser algunos de los límites para poder integrarnos, de tal forma que el feminismo interseccional permite reconocer esas situaciones de aparentes desventaja, pero de una otra forma también reconocer que podemos construir un tejido social diferente. Aquí me he dado cuenta cómo ser una mujer de color o ser parte de la people of color ha sido una de las cosas que ha llevado a que muchas de nuestras comunidades de color vivan en situaciones de opresión o en desigualdad social, porque justo yo haciendo una comparación y ahora conociendo un poco más otras luchas de jamaiquinas, de mujeres, por ejemplo, de segunda o tercera generación de Nigeria, de Sudán, de Ghana, platican que ellas también han vivido, a pesar de que son inglesas, de haber nacido aquí, de tener un acento británico, la siguen exotizando como exotizan también a nosotras de América Latina. Siguen viviendo estas desigualdades que aunque vayan a universidades como Cambridge o Oxford, cuando llegan para pedir trabajo, siguen siendo un trabajo a veces muy etnitizado. Y eso es algo muy triste porque muchas mujeres cuentan con excelentes trabajos, con excelentes trayectorias y sin embargo esta sociedad siempre sigue de una u otra forma excluyendo. Y ahí también hay ciertas tensiones dentro de los feminismos porque ahora que este Estado central conservador está cortando mucho de los recursos que iban dedicados a los beneficios públicos, sobre todo de vivienda, salud, educación. Las poblaciones que se están viendo más afectadas somos las poblaciones de color y son las que están viviendo, o por ejemplo, cuestiones con el housing. Hoy en día, con la gentrificación, hoy en día la comunidad latinoamericana tenemos una campaña porque en la estación de Sevencista, en uno de los municipios que ha reconocido a la comunidad latinoamericana, se está llevando a cabo un proyecto de gentrification y ese mercado que es el pueblito paisa en este momento histórico le está tocando a la comunidad latinoamericana y sobre todo colombiana tener una gran presencia ahí y justamente estamos en una batalla legal porque
De repente llegan estos proyectos inmobiliarios donde quieren construir los grandes edificios de lujo, y entonces, como hay mucha población de color y poblaciones en vulnerabilidad, no solo está pasando eso, por ejemplo, en Seven Sisters, sino también está pasando en otro de los grandes nichos de la comunidad latinoamericana, que es Elephant and Castle. Entonces hoy en día estamos digando que estamos haciendo y articulando esfuerzos donde no solo organizaciones, sino también activistas, campañas, estamos haciendo y visibilizar que la gentrificación, que los recortes a los servicios públicos, a la educación, que estas políticas migratorias que endurecen y que generan discursos racistas hacia los inmigrantes, hacia los refugiados, hacia los exiliados, sobre todo de color, lo que está generando es justamente que la sociedad crea que la gente de color no somos personas que deberíamos estar en este lugar, y eso da entonces el derecho a que ciertas personas sientan que tienen el privilegio de insultarnos o de decir lo que tenemos que hacer. Son muchos retos los que tenemos hoy en día como comunidad latinoamericana en general, porque por supuesto también llega población latinoamericana con otras redes sociales, con otro estatus social, y no se integran como algunos de nosotros que estamos y que nos está tocando llevar y abrir los ojos también desde una apuesta decolonizadora para decir que estas cosas no pueden suceder. Entonces digamos que en ese sentido el feminismo interseccional y desde el Black Feminism me ha ayudado a entender mucho cómo el papel de la raza, del color de la piel, de nuestro estatus migratorio, de la forma en que hablamos o no inglés, de nuestros cuerpos, de nuestro color de la piel. Todo eso nos pone en situaciones que muchas mujeres de América Latina vienen y dicen, pero si yo en mi país era una mujer académica, era esto, y ahora vengo y no soy nada. Y de repente es a través del análisis interseccional donde decimos, bueno, mira, no es algo personal, es una estructura que ha funcionado así, es un patriarcado que ha funcionado así, pero específicamente en este país, por ser la cuna del imperio o uno de los grandes espacios que produjo prácticas colonialistas e imperialistas terribles, pues lógicamente creen que tienen más legitimidad que otras cosas, ¿no? Entonces digamos que la lucha es muy grande, porque otra de las cosas ahora que yo estoy trabajando en una organización de mujeres latinoamericanas, pues nos damos cuenta que muchas mujeres piensan que el machismo no existe en europeos o en personas blancas, y eso ha sido un gran problema a veces para entender y denunciar la violencia doméstica. Nosotras en la organización en la que hoy en día trabajo, Latin American Women's Aid, contamos con el único refugio en toda Europa y en Reino Unido para mujeres de nuestra comunidad, afrodescendientes y de otras minorías étnicas que han vivido y han sobrevivido a la violencia doméstica. Y también contamos con otros servicios para empoderar y cambiar la perspectiva que las mujeres pueden tener sobre sí mismas, que se sienten desempoderadas, que se sienten solas o aisladas, y darse cuenta que las cosas que viven o que vivimos no son algo personal, sino son algo estructural. Y solo a través del feminismo interseccional y solo a través desde el Black Feminism podemos entender eso para empezar a hacer un discurso propio de nuestro ser latinoamericano, que ahí también nos pone en otra situación, que ya será trabajo de otro video, que tiene que ver con el mestizaje. Pero digamos que ha sido desde el Black Feminism lo que ha permitido también articular las luchas que latinoamericanas tenemos en común con mujeres procedentes de Asia, de India, de China, de Bangladesh, de África, sobre todo mujeres nigerianas, o del Caribe, de habla de angloparlante, como Jamaica, como estos países que de una u otra forma fueron colonias del Reino Unido. Y bueno, yo les invito a que si tienen más dudas, preguntas o temas de los que ustedes quieran profundizar, pues me los hagan llegar a través de mi video o mi canal de YouTube, también a través de la columna que tengo en Feminopraxis, donde ahí estoy hablando poco a poco de los retos desde vivencias personales, o que me toca de una u otra forma acompañar con amigas o compañeras de este lado del charco. A veces sobre esas cosas escribo. Bueno, que sigan disfrutando de este coloquio, que celebremos todo lo que son los espacios y los esfuerzos de liberación de la gente de color, y sobre todo pues que el Black Power siempre esté
y nos acompañe en nuestras utopías y procesos de liberación. Gracias, chao.